A manera de práctica para la prueba, vamos a solucionar la prueba número 3 del año 2009. Como es de costumbre, dice, lea cuidadosamente y responda a cada una de las siguientes preguntas con una exigencia del 60% para la calificación 4. Crea un archivo Excel y grábelo con la inicial de su nombre y su apellido. En la primera hoja de ese archivo elabore la tabla que se muestra en la figura con los siguientes datos. Pueden ver ustedes la posición inicial en X de 750 para la parábola que ustedes ven graficada aquí. El incremento es de 1, que significa en cuánto va a crecer el número aquí en la tabla. Si yo cambio el número 2, si cambio por un incremento de número de 2, esto debería pasar de 749 a 747, 745, etc. El X mínimo significa el mínimo valor que ustedes pueden encontrar en la tabla. Y el X máximo es el máximo valor que van a encontrar en la tabla también. Tengo los factores de A, B y C que componen la parábola. Y esta parábola entonces tiene coeficientes menos 1, 2 y 3. Lo que se pide entonces solucionar es lo siguiente: elaborar una lista tabulada que partirá desde el valor variable menos 750 hasta el valor variable también 757. Como ustedes pueden ver aquí, entonces parte desde el 750 y le agregan el incremento de 1. Parte de 149 hasta llegar al 757. Podrán ustedes notar que llega al número 726 negativo y continúa con el 744. Eso es solamente para que vean ustedes en qué número termina la tabla, pero sin embargo hay que calcular todos los valores desde el 750 hasta el 757 positivo. Realicemos eso. Vamos a dar entonces en amarillo los valores: menos 750, el incremento 1, los valores de A, B y C, que respectivamente son menos 1, 2 y 3. Y esos son todos los valores que se ingresan manualmente. Todo el resto se calcula con fórmulas. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Veamos un poco más la prueba. Elaborar una lista tabulada desde menos 750 hasta el 757. Es esta lista que ustedes pueden encontrar aquí. Dice: calcule con fórmula los valores máximos y mínimos como se muestra en la figura. X mínimo y X máximo, también lo pueden ver ahí, que corresponden al valor mínimo desde el cual está partiendo la parábola y en el cual también está terminando. Después dice: determine los valores de A, B y C utilizando la fórmula señalada. En este caso corresponde a la misma que utilizamos para la solución de la segunda prueba y que se llama estimación lineal. Entonces, esta estimación lineal va a estar detectada en base a los valores que ustedes calcularon en esta sección. Luego, las soluciones donde la función corta el eje X corresponden a las soluciones de la ecuación cuadrática, que si ustedes bien recuerdan la fórmula, es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, dividido por 2. Y eso nos va a dar como solución para x1 un valor y un valor para x2 otro valor. En este caso vamos a encontrar que los valores no son exactamente estos. Luego vamos a hablar de esto. Dice después: calcule los valores los cuales la curva corta el eje X, X1 y X2 e introduzca un mensaje de solución no es número real cuando corresponda. Sugerencia: utilice el condicional si, que discrimina cuando el determinante de la ecuación es menor que 0. Si ustedes entonces recuerdan del curso de cálculo que debieron haber realizado en el semestre pasado, si la ecuación de la curva no corta o no toca al eje X, la solución no es real. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz del discriminante b cuadrado menos 4c es negativo. Y eso se convierte en un número irreal, lo que no podríamos calcular con las fórmulas en Excel. Por lo tanto, aquí, cuando detecte que el discriminante es negativo, va a escribir solución no es real. Después dice: elabore un gráfico como el de la figura que contenga la curva, la ecuación y el coeficiente de correlación r cuadrado. Ustedes pueden ver entonces este gráfico contiene la curva, los números, tiene la ecuación menos 1x cuadrado más 2x más 3 y el coeficiente de correlación, que es el r cuadrado, igual a 1. Después dice: en el editor de Visual Basic elabora el formulario siguiente.
Este es el formulario entonces que va a trabajar con la misma planilla y que tiene los valores X inicial, incremento, los valores de A, B y C y un par de etiquetas también. Tiene los botones calcular soluciones, restaurar valores y cerrar formulario. Además de estos controles que se llaman scroll bar. Después dice programe los valores por defecto del formulario de la siguiente forma. Valores iniciales del textbox y scroll bar en orden correlativo. X inicial menos 750, incremento 1, valor de A igual a 1, B 2, C 3. Los rangos de los scroll bar van a ir entre menos 1000 y 1000. Quiere decir de que el valor mínimo que puede tomar cuando se acerca a en este control va a ser menos 1000 y el máximo por el contrario va a ser de 1000. Entonces este control se va a mover entre menos 1000 y 1000. El siguiente control se va a mover entre los valores 1 y 100, de acuerdo a lo que está manifestado aquí. El rango del scroll bar 2 entre 1 y 100. Y los scroll bar 3, 4 y 5 se van a mover también entre menos 1000 y 1000. Programe los cuadros de textos, los cuadros textbox y scroll bar para que cada vez que sea modificado cualquiera de ellos refleje los cambios tanto en los mismos controles como en la planilla. Quiere decir que si yo realizo una modificación aquí, esto tiene que verse reflejado también en el cuadro de texto. O si realizo una modificación en el cuadro de texto, esto debe influir directamente también en el scroll bar correspondiente. Después dice, en el botón calcular soluciones encuentre los máximos y mínimos iterados para la fórmula dada. Para esto utilice el ciclo for to next y el condicional if then de los comandos de Visual Basic y muestra los resultados en las etiquetas label señaladas por el profesor en pantalla. Esto quiere decir de que cuando ustedes presionen el botón calcular soluciones, en estas etiquetas que están acá, tienen que encontrar en una el valor mínimo, si corresponde, o el valor máximo, también si corresponde. ¿De qué se trata esto? Si ustedes ven aquí, esta parábola abre hacia abajo. Tiene, por lo tanto, un máximo en este sector. Entonces, lo que tiene que encontrar acá, al decir calcular soluciones, es el máximo que puede alcanzar esa ecuación, para lo cual ustedes van a ir iterando con una fórmula que encuentre el resultado. Lo mismo si la parábola abriera hacia arriba, esto tendría un mínimo. Por lo tanto, acá también van a calcular cuál es el mínimo de la función. Van a encontrar un mínimo y un máximo. Podría discriminar si es mínimo o es máximo, lo que corresponde de acuerdo al signo que tenga la parábola, pero en este caso lo que vamos a hacer es que encuentre ambos resultados. Tiene el botón restaurar soluciones, que es en caso de que ustedes modifiquen los controles, van a volver los valores a cero o a los valores originales, y el botón cerrar formulario que hace, por supuesto, lo propio. Vamos a ver un poco funcionando esto. Y aquí tenemos entonces, yo podría realizar alguna modificación, por ejemplo, y ustedes pueden ver el cambio en pantalla. Podría modificar también el valor de A. Y ven ustedes que cuando cambia el valor de A, esta ecuación ya no corta el eje X, por lo tanto aquí escribe que la solución no es real. Sin embargo, si yo vuelvo el valor al valor original, o tal vez lo cambio por otro, van a ver ustedes que sigue encontrando las soluciones que corresponden. Fíjense ustedes que he modificado un par de valores y voy a llamar al formulario. Y una vez que llamó al formulario, restauró los valores que tenía originalmente. Siempre va a partir con estos valores, ya que esa es una de las condiciones que se daban en el ejercicio. Y al decir calcular soluciones, en este caso ustedes van a encontrar un máximo para la curva. Le voy a decir calcular. Y me dice que el máximo de la función se alcanza cuando x toma el valor de 1. Entonces, si ustedes se acercan acá, pueden ver que el máximo de la parábola está cercano a ese valor. Y dice que el mínimo de la función se alcanza cuando x toma el valor 757. 757 lo pueden encontrar aquí. Y ese es el mínimo, pero es el mínimo de los valores que ustedes pueden encontrar de la lista de datos. En cambio, si realizamos una modificación, por ejemplo ahí, y vuelvo a decir calcular soluciones, pueden fijarse ustedes que ahora el valor máximo es 757, el valor que ustedes encuentran ahí,
Pero también dice que el mínimo de la función se alcanza cuando x toma el valor de... Perdón, y no lo escribió. Bueno, vamos a aprender a calcularlo en esta ocasión. Lo vamos a desarrollar. Pueden ver además con ustedes cómo empiezan a funcionar los cuadros del scroll bar. Este es el scroll bar. Y cada vez que yo realice una modificación se ve reflejada en el cuadro de texto. O si escribo un número en el cuadro de texto también se modifica el scroll bar. Y eso es lo que tiene que hacer con cada uno de los elementos. Ahora fíjense, el incremento dice que es 49. Por lo tanto, esto empieza desde el x inicial, 5, y el número sigue entonces de 5 más el incremento de 49. El primer número de la tabla es el número inicial, 5 más el incremento. También podríamos hacer que esto partiera desde el x inicial, que sería 5, y el siguiente sería 54, 103, etc. Vamos a modificar esto un poco y le digo 50. Ahora ustedes pueden ver cómo va reflejándose el incremento en cada uno de los números. Si digo restaurar valores, deja los valores que tenía por defecto entonces este formulario, y luego le vamos a decir cerrar formulario. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar entonces en esta ocasión.